Capítulo 3, Primera a Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sean muy bienvenidos a la transmisión de esta prédica, deseando con todo mi corazón que sean bendecidos, que sean edificados y que juntos vayamos en ese proceso de crecimiento, de edificación en la vida cristiana y nuestra fe. Primera a Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5 dice la Biblia así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Porque también estando con ustedes les predecía que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como lo saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. De esta porción bíblica, mis queridos oyentes y amados hermanos que están aquí presentes y detrás de sus pantallas, surge este mensaje que le he titulado Un ministerio comprometido con Dios y con el Evangelio. Así le he titulado: Un ministerio comprometido con Dios y con el Evangelio. Para que en la iglesia haya crecimiento y desarrollo, se exige un ministerio, un ministro, y voy más allá, un pastor, un maestro comprometido con Dios y con el Evangelio. Si el liderazgo de la iglesia, el pastor, el maestro y los demás que estén allí sirviendo, no están comprometidos con Dios y con el Evangelio, la iglesia estará condenada a desaparecer tarde o temprano. Así lo vimos con las iglesias del pasado, por ejemplo, con esta iglesia de Éfeso, una iglesia ferviente, la iglesia de Tesalónica igual, una iglesia ferviente, una iglesia preciosa, y las iglesias que menciona el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, de Esmirna, todas ellas. Dios le envió palabra o un mensaje, dice ahí en Apocalipsis, al ángel de la iglesia. Esa palabra ángel se refiere al mensajero, sea el pastor, sea el maestro, por eso usa la palabra ministro, ¿no? O ministerio. Para que la iglesia camine, para que la iglesia se edifique, para que los hermanos sean confirmados en la fe, para que los hermanos sean exhortados, para que todos caminen hasta la estatura del varón perfecto, se necesita que el ministerio esté comprometido con Dios y con el Evangelio. Eso es lo que yo veo que salta a la vista de estos 5 versículos que le he leído en Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 5. Soy una persona grande de edad, soy un pastor viejo, he servido como pastor por más de 40 años. Y como predicador, en septiembre, en este mes de septiembre, pero no puedo precisar cuándo, empecé a predicar el Evangelio hace 50 años, en el mes de septiembre. No preciso la fecha, pues son 50 años. Así que pueden imaginar la edad que tengo. Y yo no estoy diciendo que soy buen predicador. Quizás sea el último de todos ellos. Lo que estoy diciendo es que
todo ministro, que todo pastor, que todo predicador, que todo aquel que está sirviendo en la iglesia tiene que estar comprometido con Dios y con el Evangelio. Y les decía que a lo largo de mi pastorado, que son más de 40 años, como he notado dentro de las congregaciones que muchos, no digo que todos, hay excepciones, pero muchos anhelan, añoran tener un cargo en la iglesia, tener un ministerio dentro de la congregación. Inclusive esos afanes de muchos dentro de la iglesia han adulterado el ministerio para cambiarlo como si fuera un puesto político. Qué terrible es esto. Los cabildeos y la búsqueda de a ver quién tiene más votos, eso es para la política, no es para la iglesia de Dios. Y digo esto porque he oído que muchos dicen, yo ya tengo un hueso en la iglesia. Espérense, en la iglesia no es para eso. La iglesia no es una agrupación mundana, aunque esté compuesta de gente que vive en el mundo, ¿no? Me refiero que somos humanos. La iglesia no es un coto de poder. La iglesia no es para buscar puestos. Y muchos anhelan ser pastores porque piensan que es el puesto más importante. Si supieran la realidad de eso. El puesto del pastorado todo el mundo lo critica, todo el mundo lo señala, creyentes y no creyentes, miembros y no miembros, todos lo juzgan, todos los enjuician, todos los ponen en tela de duda, y es el más vilipendiado, el más escarnecido dentro de la iglesia, claro, a espaldas del pastor. A veces no hay el valor suficiente para decirlo de frente y todo es atrás. No me estoy quejando, estoy platicando lo que he visto. Y en algunos casos, donde también he estado envueltos en esos asuntos, no lo vamos a negar. Pero miren lo que nos enseña la palabra de Dios aquí. Vean cómo la palabra de Dios nos muestra cómo debe de ser ese compromiso con Dios y con el Evangelio. La expresión por lo cual, con que inicia el versículo 1, es el punto, a ver hermanas que saben tejer, ¿cómo se llama? El punto de unión que nos lleva a lo que se ha dicho anteriormente. Y en los textos últimos del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses vemos al apóstol Pablo que tenía muchos deseos de ir a ver cómo estaban los hermanos. ¿Se acuerdan que les he dicho que él estuvo nada más 3 semanas allí? Y por cuestión de la persecución, por la cuestión del alboroto que se armó por su presencia, él tuvo que salir. Se dirigió a Atenas, como dice ahí se quedaron. Y él quería ir una y otra, así lo dicen los últimos, que quisiera ustedes una y otra vez para saber cómo están. Y en el texto que leímos dice, no sea que el tentador los tiente, no sea que Satanás los atrape. Y no sé que ustedes se inquieten, se confundan, porque en efecto la persecución las dificultades que empezaron a vivir los tesalonicenses por el hecho de haber abandonado las religiones antiguas y creer en Jesucristo, el único Dios verdadero, les hizo perder amistades, empleos, economía, oportunidades. Hasta familiares los empezaron a despreciar. Y entonces Pablo, sabiendo eso, tenía un corazón que anhelaba el bienestar de los hermanos. Y por eso él quería ir para saber de propia vista o de propios ojos o por sí mismo cómo les estaba yendo a estos nuevos creyentes en su nueva fe. Pero él dice que Satanás se les interponía una y otra vez. Y dice que no pudiendo soportar más esa angustia que vivía en su corazón, no era
angustia por su persona, era la angustia por los hermanos. ¿Se dieron cuenta? No aguantando más esa situación, le envié a Timoteo, este joven, para preguntar cómo les iba. Hermanos, si entendiéramos el compromiso que tenemos los ministros o los líderes en la iglesia, estoy seguro que muchos de ustedes no estarían. Y cuando digo muchos de ustedes, no me estoy refiriendo a los presentes o a los que me están escuchando, sino muchos miembros de las iglesias que suelen pelear y cabildear por tener un puesto dentro de, que no que quieren ser tesorero, no que quieren ser diácono, no que quieren ser parte de los ancianos, no que quieren ser pastor, no que quieren predicar. Y todo el mundo quiere puesto. Hermanos, los encargos dentro de la iglesia no son para ordenar, no son para ser famosos, no son para llamar la atención, no son para que todo el mundo lo halague, son para servir, son para buscar el bienestar de los hermanos en la fe. En primer lugar, yo miro ese compromiso, por eso le dije, estar comprometidos con Dios y con el Evangelio. Veo ese compromiso en el corazón de Pablo. Él está en otra ciudad llamada Atenas. Primero había llegado a Corinto, de Corinto se fue a Atenas. Y él estaba tan afligido y tan angustiado por saber cómo les estaba yendo a los nuevos hermanos que había dejado en Tesalónica. Ahora, no solamente en Tesalónica. Si ustedes son observadores cuando leen las epístolas que él escribió a los romanos, a los corintios, a los de Éfeso, a los de Filipos, a los de Galacia, Gálatas, y a todos ellos, a los tesalonicenses, él deseaba el bien para todos ellos. Y siempre les enseñaba con el único propósito de que estuviesen firmes en la fe, con el único propósito de que estuvieran creciendo en su fe, que nada les estorbara en su vida cristiana, que cualquier dificultad que estuvieran viviendo o experimentando, ellos pudieran salir adelante. A los romanos les digo, somos más que vencedores en Cristo. A los de Filipos o Filipenses les dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a los de Galacia, los Gálatas, él les exhorta diciendo, ¿quién los estorbó para que perdieran la fe? ¿Quién los estorbó para que cayeran de la gracia? Son términos que él usa para referirse al hecho de que la gente de Galacia había oído otras enseñanzas en lugar de creer en lo que él les había enseñado. Y por eso la iglesia de Gálatas empezaban a tener un problema doctrinal allí de fe y de obras y de la ley y del sábado y todo eso. Y Pablo les dice, si viene un ángel del cielo u otra persona y les predica un evangelio diferente del que yo les he dicho, el tal sea agarrado por Dios. Usa la palabra anatema. La palabra anatema se traduce en nuestra Biblia como maldito por Dios. Pero la palabra anatema en realidad quiere decir sea juzgado por Dios. Es lo que significa anatema, sea enjuiciado. Y no es cualquier juez, es Dios, ¿no? Pero estoy dando estas palabras para que entendamos la angustia y la preocupación que había en Pablo. Su angustia y su preocupación no era por su situación física, no era por su situación personal, no era por su comodidad, era por el bienestar de los creyentes. ¿Lo notan ustedes? Y llega a ese punto, dice, ya no aguanto más y voy a enviar a Timoteo para que pregunte, para que él me traiga noticia de ustedes. Y la razón cuando estoy enfatizando más el ministerio del pastor es por lo que dice el versículo 2. Enviamos a Timoteo, dice, nuestro hermano. La iglesia está formada por creyentes en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 4, que ya leímos en el transcurso del culto, nos dan 7
factores o 7 elementos de unidad que debemos de tener los creyentes en Cristo. En otras palabras, la Biblia no permite que entre hermanos haya pleitos, no permite que entre hermanos haya juicios, no permite que entre hermanos haya críticas. La Biblia nos habla de estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras, porque somos hermanos. Y se acuerdan que dije de 7 factores o 7 elementos de la unidad. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios. Así que nadie es más hijo de Dios que otro. Todos los creyentes en Jesucristo estamos en el mismo nivel ante los ojos de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Y miren, Timoteo era un jovencito, quizás 20 años, quizás años más, años menos, y Pablo lo había guiado a la fe, lo había instruido en la palabra del Evangelio, lo había capacitado. Y él no lo mira como alguien menor. ¿Lo notaron? Dice, nuestro hermano, lo pone en su mismo nivel. Hermanos, si en la iglesia entendiéramos que todos los creyentes somos iguales y que somos uno, yo creo que la historia sería diferente. ¿Saben por qué hay tantísimas iglesias? Y lo voy a decir con mucho respeto, que bautista, que presbiteriano, no, y luego que bautista, que del libre albedrío y que del sábado, no, porque hay bautistas hasta del sábado, imagínate, del séptimo día, ¿no? Y que menonitas y luego menonitas tienen sus divisiones y que pentecostales hay como 100 divisiones entre los pentecostales. No estoy hablando mal, estoy diciendo lo que hay en nuestros días. Y luego dentro de los grupos cristianos surgen que los testigos de Jehová y que los sabáticos o los de la ley o los adventistas y que los mormones o que los santos de los últimos. ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Saben por qué? Por las pretensiones personales de superioridad. Qué penoso y qué doloroso es cuando una congregación se apropia el pensamiento de que son los únicos y verdaderos ante los ojos de Dios. Y qué triste y qué penoso es que esa postura cause separación, cause pleitos. Los creyentes en Jesús somos hermanos. Miren lo que dice Pablo. Enviamos a Timoteo, ¿cómo dice él? Nuestro hermano. No dijo mi discípulo, no dijo mi aprendiz, no dijo mi alumno. Él dice nuestro hermano. Ahí en su grupito estaba el doctor Lucas, que era el doctor de cabecera del apóstol Pablo. Estaba él como el líder de ese grupo misionero. Estaba Silvano o Silas, otro de los colaboradores, y el joven Timoteo. Sin embargo, él dice, todos somos hermanos. Y luego dice de Timoteo, servidor de Dios. Servidor de Dios. No había ido todavía a ningún seminario, no tenía ningún título, no tenía ningún reconocimiento el joven Timoteo, pero a los ojos de Pablo, ¿cómo dice? Servidor de Dios. Lo digo con mucho respeto, felicito a los pastores en este mes de septiembre, a los pastores presbiterianos ahora en octubre, y pastores menonitas en octubre también, o el día en que su iglesia les celebre, muchas felicidades. Pero no olvidemos que somos servidores de Dios. Y si esta expresión y esta declaración bíblica, la iglesia entendiera que los pastores somos servidores de Dios, ninguno tampoco clasificaría a los pastores casi como Jesucristo. Porque hay mucha gente, especialmente en las redes sociales, que miran al pastor fulano y al pastor perengano y lo endiosan y su palabra es ley. Solo somos servidores.
Y otros abusando de esa buena fe y ese buen reconocimiento de las gentes de la iglesia, me refiero ahora a los pastores, se la creen y se van hasta arriba y empiezan a jugar con las emociones y sentimientos de los creyentes, con la ignorancia de las escrituras que a veces hay, porque no se enseña la palabra. Y los esquilman, quitándole su dinero. Los engañan para que hagan lo que ellos quieren. La palabra servidor viene del término esclavo, de la palabra siervo. Me acuerdo que en una reunión de pastores un día nos empezaron a preguntar: hermano, cuando usted fallezca, ¿qué le gustaría que pongan como epitafio en su tumba? Y unos empezaron a decir: no, pues yo, aquí yace el pastor fulano de tal, y otros: no, pues aquí reposa en sueño espiritual el pastor fulano perengando de tal. Y otro dijo: a mí que me pongan esclavo de Jesucristo. Y todo el mundo se le quedó mirando y le dijeron: ¿y de veras eres esclavo de Jesucristo? Porque a veces somos los siervos, pero no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a aguantar nada, no estamos dispuestos a aguantar críticas, no estamos dispuestos a aguantar señalamientos, que a la luz de lo que dice Pablo, para eso fuimos puestos, para las aflicciones. Porque Dios permite que vengan los dolores y los quebrantos a nuestras vidas para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo nos ayuda a bien a los que aman a Dios conforme a su propósito. Eso significa que tenemos que amar a Dios y que tenemos que ponernos en el propósito de Dios. A eso se refiere cuando dice servidor de Dios y colaborador. ¿De quién? ¿O de qué? Colaborador de nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y se nos describe el quehacer pastoral. ¿Para qué andarle buscando tantas mangas al chaleco? ¿Cuál es el trabajo pastoral, hermanos? ¿Cuál es el trabajo de ese que anuncia la palabra? Dice: para confirmar. Para confirmar. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquella historia que se menciona en el libro de Éxodo, capítulo 17. Cuando el pueblo de Israel, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, y en el camino se encontró a una tribu, a una nación, o a un reino que le llamaban los amalecitas. Algunos dicen amalequitas. Bueno, los amalecitas. Y no sé si ustedes recuerdan que mientras Josué, el servidor de Moisés, fue guiando al ejército para defenderse del ataque de los amalecitas, Moisés subió a un cerro para orar por ellos, para que Dios le diera la victoria. No sé cuántos lo recuerdan. Estoy dando el texto para que lo lean con calma en sus casas. Éxodo capítulo 17. ¿Y se acuerdan que fue su hermano Aarón y Hur, el otro personaje que se menciona allí? Y mientras Moisés levantaba sus manos, la Biblia narra que el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Pero por el cansancio, por la edad de Moisés, que era de 120 años ya, imaginen si más jóvenes les cuesta tener sus manos en alto un buen rato, imaginen a un anciano de 120 años. Y quizás al principio la tenía bien alto, pero luego el cansancio, ¿verdad? El cansancio. Y entonces se dieron cuenta que mientras sus manos estaban en alto, el pueblo ganaba la victoria. Pero cuando sus manos iban bajando, Amalek los empezaba a derrotar. Y entonces Aarón corrió junto con Hur, que así se llama el otro personaje, y trajeron una piedra y sostenían los brazos de Moisés entre Aarón, su hermano, y el otro personaje llamado Hur. Y así las manos estaban levantadas, las manos de Moisés, porque estaban apoyados o confirmados sobre las piedras que habían puesto, sosteniéndoles Aarón y Hur. Eso es lo que significa la palabra confirmar.
No sé si me estoy explicando. La palabra confirmar tiene que ver con el apoyo, tiene que ver con la fortaleza. Y esta fortaleza y este apoyo viene a través de la explicación de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Como ya según vimos en la lectura de Efesios capítulo 4, para que los creyentes seamos fortalecidos y seamos edificados. Oramos en esta mañana por Rafael Pérez, conocido de muchos de ustedes, ha asistido con nosotros, papá de Rafita, joven que también ha asistido con nosotros y su esposa. Ayer murió su papá. Y él me buscó para informarme y decirme, y yo le contesté para decirle que Dios te socorra, que Dios te fortalezca. Esa es una manera de dar ese apoyo, esas palabras de alientos, esas palabras de fortaleza, de ánimo. El ministro del Evangelio, el pastor, el predicador, el maestro que enseña la Escritura, su preocupación es el bienestar de los hermanos. Pero no podemos dar un bienestar si nosotros no somos bendecidos. Pero tenemos que ser creyentes en Jesucristo. Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios para que Él nos fortalezca y podamos fortalecer a los demás. Y miren, mis amados hermanos, dice no solamente para confirmarles, sino para exhortarles, es decir, aconsejarles, darles palabra de orientación. Y no hay mejor palabra de orientación que aquella que brota de la Escritura. No hay mejor palabra de consuelo que aquella que viene de la palabra de Dios. No hay mejor consuelo que aquel que viene de los brazos de nuestro Padre Celestial. Y digo brazos, mis amados hermanos, porque en ese momento en que usted y yo caemos, viene Dios y nos levanta. Y para muestra un botón, ¿se acuerdan la historia de la parábola de las 100 ovejas? Cuando va el pastor, no va a buscar a una desconocida, va a buscar a su oveja. El pastor no es para ir a ganar almas, el pastor es para enseñarles a las ovejas cómo ganar almas. El pastor no es el que va a llenar la iglesia, porque muchas congregaciones están pensando así y luego se decepcionan porque ven que el pastor no trae a nadie. Es que el trabajo del pastor es diferente. Y nos lo describe esa historieta de las 100 ovejas. Esa oveja, al salirse del rebaño, al no hacer caso del cuidado pastoral y empieza a irse por su cuenta. Fíjense bien lo que dice la historia. No está hablando de una oveja que no era oveja. ¿Sí me explico? Una oveja que por no seguir al pastor, por no seguir la voz del pastor, por no aceptar los cuidados del pastor, ella empezó a caminar solita. Y solita se desbarrancó. Y cuando el pastor va a buscar a esa que era su oveja, ¿qué es lo que le prodiga? ¿Qué le ofrece? A ver, los que conocen la historia, ya voy terminando, yo sé que ya pasé media hora, ya voy a terminar. A ver, los que conocen la historia de las 100 ovejas, hasta la cantábamos antes cuando yo era muchacho. ¿Qué hizo Jesús con la oveja? La agarró a garrotazos, la agarró a patadas, la empezó a regañar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que la levantó, dice que le curó sus heridas y la cargó sobre sus hombros. De ahí surge la idea de confirmar y aconsejar. Me voy explicando. Los pastores no estamos aquí para insultar, no estamos aquí para jugar con los corazones de ustedes, no estamos aquí para manipular sus sentimientos, no estamos aquí para causar lástima. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué no pone su cuenta y pide dinero? No, yo no voy a pedir dinero nunca. Eso no significa que no lo necesite. Lo que estoy diciendo, no estamos aquí para esquilmarles, estamos aquí para enseñarles lo que dice la Biblia. Estamos aquí para enseñarles lo que dice Dios,
para que usted le vaya bien, para que usted esté confirmado en su fe, para que usted crezca en el Evangelio, para que usted esté firme en la palabra. El próximo domingo seguiré hablándoles del ministerio comprometido con Dios y con el Evangelio. Un corazón pastoral que está comprometido con Dios no vela por sus intereses personales, no vela por su comodidad personal, no vela por sus gustos personales, vela por el bien de las almas, vela por el bien de sus semejantes y está listo para vivir los sacrificios como vivió Pablo. ¿Cuál fue el sacrificio que vivió Pablo aquí? Que uno de sus ayudantes tuvo que salir de su equipo. Pablo perdió a un ayudante. ¿Saben por qué digo que lo perdió? Porque al irse Timoteo, perdió 2 manos que le ayudaban. Perdió una mente que compartía. Perdió un corazón que mostraba afecto. Y Pablo tuvo ese sacrificio porque estuvo dispuesto a quedarse sin Timoteo por el bien de los hermanos que había dejado, por el crecimiento espiritual de los hermanos. Ese es un corazón comprometido con Dios. Ese es un corazón comprometido con el Evangelio. Ese es un corazón comprometido con sus feligreses. Ese es un corazón que busca el bien de los hermanos para que sean fortalecidos, para que sean edificados, para que sean confortados, en suma, para que estén siempre creciendo. Y ya vimos cuál es el techo, la estatura del varón perfecto. Amén.